18. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria al Señor. En el libro de los Salmos, en el capítulo 81, versículo 10 al 16, le damos lectura a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Salmo 81, 10 al 16, dice la Biblia: honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: yo soy Jehová tu Dios, que te hice salir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento hubiera yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría, dice la palabra de Dios. Muy bien, puede sentarse. Gloria a Dios. Bueno, quiero meditar en esta mañana, hermanos, bajo una pregunta. Y el tema es la siguiente pregunta. Gloria al Señor. Digamos que el Señor nos está preguntando: ¿qué tal vives sin mí? ¿O qué tal te va sin mí? El Señor nos hace una pregunta: ¿qué tal te va sin mí? Seguramente, si esta pregunta la hiciera una persona que hemos abandonado, hermanos, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si aquella persona que hace tiempo quizás hemos abandonado, llámese cualquier parentesco, ¿qué tal si nos preguntaría: ¿qué tal te va sin mí? Quizás nuestra respuesta sería una respuesta un tanto orgullosa y le respondiéramos: me va mejor que cuando estaba contigo. Me va excelentemente mejor que cuando estaba contigo. Dice que un día Dios, hermano, le dice a Moisés: Moisés, levántate y llévate este pueblo y cruza en el desierto para llegar a las tierras prometidas. Pero dice el Señor, el hecho está, dice Dios a Moisés, es que yo no voy a ir con ustedes. Yo no voy a ir con ustedes porque ustedes son un pueblo muy duro de cerviz. Son un pueblo muy... Cerviz es esta parte de acá, Lucas. Gloria al Señor. Ustedes no levantan cabeza. Ustedes son un tanto rebeldes, dice el Señor a Moisés, y por lo tanto yo no voy a ir con ustedes, porque no vaya a ser que me enojen en el camino y los extermine para siempre. Entonces, pero ¿cómo se oye de fuerte que el Señor diga: yo no voy a ir con ustedes? Si usted y yo conocemos, hermanos, que sin la presencia de Dios en nuestra vida
¿para qué servimos? ¿Para qué es buena nuestra vida si la presencia de Dios no está en nosotros? Entonces Dios dice a Moisés, yo no voy a ir con ustedes. Y me imagino que el Señor les dijo, pues vamos a ver qué tal les va sin mí. Gloria al Señor. Pero Moisés, hermanos, Moisés entendió inmediatamente esa palabra. Y cuando Moisés escuchó que Dios dijo, yo no voy a ir con ustedes, entró una preocupación en la vida de Moisés. Entró, hermano, preocupación en el siervo de Dios, porque él conocía que toda la obra y todos los milagros que habían sucedido hasta ese momento era porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Gloria al Señor. Entonces Moisés le dice al Señor, Señor, pero si tú no vas conmigo, pero si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos de este lugar. Gloria al Señor. No nos movemos de este lugar. Gloria al Señor. No nos saques de aquí, dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros. No tiene sentido caminar sin la presencia de Dios. No tiene sentido, hermano, vivir la vida. Y Moisés así lo reconoció. Y qué bueno que el mundo entero reconociera así. Qué bueno que todos los seres humanos dijéramos, hombre, no tiene sentido vivir la vida sin el Señor. El mundo fuera distinto, las cosas estuvieran diferentes. Pero Moisés le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Gloria al Señor. Ahora, si nosotros, hermano, o si usted tuviera cara a cara, hermanos, con su Dios, y Dios, hermano, le hiciera esa pregunta y le dijera, ¿qué tal te va sin mí? Y digo así, ¿qué tal te va sin mí? Porque se da el caso, hermanos, que dentro de las congregaciones hay muchos que hace tiempo se apartaron del Señor. Hay muchos que hace un buen rato, hermano, abandonaron la presencia de Dios. Y para ellos, hermano, es bueno reflexionar cuando el Señor nos dice, ¿qué tal te va sin mí? Gloria al Señor. Hace tiempo, hay muchos que hace tiempo abandonaron a su Dios. Y el Señor nos pregunta, ¿cómo les está yendo sin mi presencia? ¿Qué tal es su vida cuando yo no estoy con ustedes? Gloria al Señor. Tenemos que reconocer que si nosotros, hermano, nos hemos apartado de Dios y que si estamos lejos de Él, no nos puede ir mejor que cuando estábamos con Él, que cuando Él estaba cerca de nosotros. Porque se da el caso, hermanos, que fíjese que en nuestros tiempos, hermano, en la vida de cristiano, fuera de esta iglesia, es bien difícil reconocer quién es y quién no es hijo de Dios. Hay un porcentaje muy pequeño, muy poco, el cual se identifica como tal, como hijo de Dios. Por lo demás, siempre, a veces es bien difícil poder identificar fuera de la congregación, hermano, quién es y quién no es hijo de Dios. Y no solamente por la vestimenta, sino por las acciones y por las palabras que muchas veces salen de nuestra boca, que como hijos de Dios dejamos mucho que desear. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, el Señor dice, ¿qué tal te va sin mí? Fíjense en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y en el versículo 5 dice la palabra del Señor. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer.
A ver, dígame usted qué cosa hemos hecho sin Dios. Muchas cosas hemos hecho sin Dios. Pero la pregunta es, ¿ha servido lo que hemos hecho sin Dios? No ha servido lo que hemos hecho sin Él. Porque aquí la palabra del Señor dice que alejados de Él, apartados de Dios, nosotros nada podemos hacer. Cuando en nuestra vida, hermano, la dirección de Dios no está, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien, nos va a ir mal, hermano. Y vi que Moisés dijo, Señor, si tú no vas conmigo, no nos saques de este lugar. Hay proyectos en nuestra vida. Hay, hermanos, en nuestra mente quizás y en nuestro corazón proyectos, anhelos por el cual seguir y que queremos hacer algo el día de mañana, hermano, mayormente los jóvenes, pero es necesario que en todos los proyectos y que en todo lo que nosotros hagamos siempre invitemos a la persona de Jesucristo para que nos vaya bien en todas las cosas. ¿Por qué cree usted, amado hermano, que hay tantas dificultades en las personas en el día de hoy? ¿Por qué, hermanos, hay, como le dijera, matrimonios rotos, dificultades, hermano? Porque los jóvenes de aquel tiempo, los de hoy en día, simplemente se dejan llevar por las emociones de la carne y no hay una convicción espiritual en sus vidas para que esos matrimonios sean de larga vida, de larga duración. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios que apartados de Dios nosotros nada podemos hacer. Gloria al Señor. Pero veamos una cosa, reflexionemos, hermano, ¿por qué hay muchos cristianos que toman la mala decisión de separarse de Dios? Fíjese que, bueno, yo decía la vez pasada que si nosotros hacemos un resumen anual de todos los hermanos que vienen o los amigos que se convierten, y luego, hermanos, compararlo con los que se van de la iglesia, casi que es mayor los que se van que los que vienen. Gloria al Señor. Casi que como que cuesta hoy demasiado que alguien, hermano, se convierta al evangelio de Jesucristo. Y es cuando mayor anuncio de la palabra de Dios hay en nuestros tiempos. Pero hermanos, también hay un buen determinado grupo de personas que dentro de las congregaciones con años ya, hermanos, que toman la mala decisión de apartarse del Señor. Gloria al Señor. Hace algunos días me encontré con un amigo del hermano Francisco, parece que le conté a él. Y me dice él, yo antes me congregaba, antes yo estaba allí siempre en la iglesia y siempre vivía mal. Pero hoy que no voy, viera qué bendecido estoy. Vémonos, Francisco. Le dije yo. Así como Dios le ha dado esas cosas para que las ponga al servicio de Él, en un segundo las puede destruir. Y es más, no solo puede destruir lo material, puede destruirlo a usted también. Gloria al Señor. Pero fíjense, tal parece que los seres humanos, hermano, le llevamos siempre la contraria a nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermano, no es posible que las cosas sucedan así. ¿Por qué hay muchos cristianos que se van de las congregaciones? ¿Por qué se apartan de Dios? ¿Será que habrá algo más interesante en el mundo que es más atractivo para ellos, hermanos? Y ya no quieren, hermanos, perseverar en la gracia del Señor. El Señor, a través de los versículos que leímos, está diciendo al pueblo de Israel cuántos milagros, hermano, cuántas bendiciones el Señor derramó sobre ese pueblo. Y quizás me atrevo a decir que no ha habido otro pueblo que haya recibido milagros tan extraordinarios como lo ha recibido el pueblo de Israel. Gloria al Señor, hablando de una manera física. Y el pueblo, viendo eso,
aún así le dio la espalda a Dios. Gloria al Señor. Entonces pareciera que si sacáramos un resumen, hermano, anual de los hermanos que vienen, que se convierten y los que se van, casi que es más los que se van por cualquier cosa, por cualquier resentimiento, hermanos. Y eso ya no debe de suceder. Si esa tendencia sigue así, quizás si el Señor tardara unos 20 años en venir todavía, es posible que ya no haya nadie aquí en la iglesia. Es posible que ya no haya nadie. Gloria al Señor. Pero hermano, fíjese que para los que estamos, hermano, para los que estamos seguros que si el Señor viene hoy, para nosotros es necesario que en verdad el Señor venga hoy. Gloria al Señor. Le es necesario, porque vivimos en un mundo lleno de tanta maldad, de tanta miseria, de tanto pecado. Hermanos, que fíjense que la Biblia dice que en la iglesia primitiva, 2 hombres, hermanos, que llevaban al evangelio, dice que trastornaron al mundo entero con la predicación de la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, gloria al Señor, se metía en el mundo a evangelizar al mundo, a enseñarle al mundo las cosas de Dios. Pero lo que vemos ahora es lo contrario. Hoy es el mundo el que le está enseñando a la iglesia cómo es que debe de vivir. Por esas cosas así es que es necesario que el Señor venga pronto. Porque es posible que de aquí entre 20 años, el Señor sabe, hermanos, cómo tiene sus cosas. Eso es pensamiento mío nada más. Pero si eso fuera el caso y esta tendencia sigue, hermano, es posible que no haya nadie el Señor en la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, pero ¿por qué, hermanos, hay muchos cristianos que se alejan del Señor, que se apartan de Dios, habiéndolo recibido todo de Él? Número 1, porque se han olvidado de dónde el Señor los ha sacado. Vea cómo dice el verso 10 que leímos. Dice, mire, yo soy Jehová tu Dios, que te hice salir de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice salir de la tierra de Egipto. Y usted ya sabe qué significa vivir en Egipto. Usted conoce, hermanos, el sufrimiento que el pueblo de Israel pasó viviendo, hermanos, allá en Egipto. Gloria al Señor, en Gosén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el Señor le está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te hice salir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Gloria al Señor. Nosotros conocemos pero muy bien, hermanos, cómo los trataba el enemigo cuando nosotros le servíamos a él. ¿O alguno de ustedes sintió que el diablo lo trató bien? El diablo nos trató mal. Entre más el hombre le sirva al enemigo, hermano, más mal lo trata. Porque el diablo, hermanos, mal paga a quien bien le sirve. Entonces al pueblo, hermano, se le había olvidado, y por eso Dios le dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice salir de la tierra de Egipto. Y el Señor nos dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de aquella cuneta donde estabas. Yo soy Jehová tu Dios, que te levanté de aquella cama donde estaba, que el médico había dicho, ya nada se puede hacer por ti. Gloria al Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que extendió su mano en lo más profundo de lo podrido, donde nadie daba un centavo por ti. Yo soy Jehová tu Dios, quien te hice sacar de esa miseria. Yo soy Jehová tu Dios, el que ahora te tengo en sillas de príncipe. Y el Señor dice, ¿y por qué ahora, recibiendo todos mis bienes, por qué se han alejado de mí? Gloria al Señor. Por eso el Señor nos pregunta, ¿qué tal te va sin mí?
Seguramente sin el Señor no nos va a ir nada mejor. Lo va a ir peor. Gloria al Señor. Entonces dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice salir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor a través de su palabra. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que se apartan de Dios? Porque se han olvidado de dónde el Señor los ha sacado. ¿Usted cree que es una vida tan fácil que tiene un tomador? Estar tirado a la orilla de una cantina con un tremendo dolor. Bueno, yo les decía a los hermanos que yo a los borrachos no los comprendo ni los entiendo, porque yo nunca fui borracho, no sé qué es eso. Pero ya me he fijado que algunos están, hermanos, tirados allí después que ya ha pasado su reacción alcohólica, con una fiebre, pero una fiebre fuerte, quizás, me imagino. Están en miserables, en una situación deplorable. Hermano, ¿usted cree que es fácil para una vida que está en esas condiciones? Gloria al Señor. O aquella persona que quizás, hermano, consumía cualquier estupefaciente y que por un momento quizás se sentía seguro, tranquilo, regocijado, pero cuando pasaba aquella reacción, volvía al infierno del cual estaba viviendo. Gloria al Señor. Y cualquier persona de la sociedad lo despreciaba, lo miraba con desprecio. Nadie daba un centavo por esa vida. Ni tan siquiera lo volteaban a ver porque estaba hediondo, apestoso. La sociedad los denigraba. Pero un día, gloria al Señor, el buen samaritano desde los cielos, hermano, Cristo el Señor, hasta ahí extendió su mano santa, su mano de misericordia al ver aquella creación, hermano. Yo me imagino que el Señor en el cielo, Él ve todas las cosas, y cuando mira a los hombres y mujeres en esa desgracia así, al Señor le duele en su corazón, porque Él no creó a los seres humanos para que vivan en esas condiciones. Él nos creó para alabanza de su nombre, para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos, para que exaltemos su nombre y le demos gloria a Él, que solo Él se la merece. El ser humano ha sido diseñado y ha sido creado para adorar. El ser humano ha sido diseñado, hermanos, de parte de Dios para adorar. Por eso es que usted va a ver que el ser humano es un buen adorador. Por eso es que usted va a ver que el ser humano anda adorando cualquier cosa, porque ha sido diseñado para adorar. El problema es que se ha olvidado y se ha equivocado a quién es que debe de adorar. Gloria al Señor. ¿A quién es que debe de adorar? Bendito sea Dios. Entonces, hermano, ¿por qué hay muchos cristianos que se apartan de Dios? Porque se han olvidado de dónde el Señor nos ha sacado. Imagínense el Señor, hermano, extendiendo su mano de misericordia hasta allí donde estaba aquel hombre, aquella mujer en una vida desesperante, quizás pensando en quitarse la vida. Ahorita, en este momento, cada segundo, hermano, en alguna parte del mundo ha de estar alguien pensando: mejor me voy a quitar la vida. Ha de estar pensando: la vida que tengo es muy de sufrimiento, es mejor que me la quite. Pero un momento, en Cristo Jesús hay oportunidad de vida. En Cristo el Señor las cosas son fáciles de resolver. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muchos cristianos tenemos una memoria muy corta. Se nos olvida de dónde el Señor nos ha rescatado. Se nos olvida de las enfermedades que el Señor nos ha sanado. Se nos olvida de la esclavitud que el Señor nos ha libertado. Se nos olvida de las aflicciones que el Señor nos ha sacado. Mire, hemos llegado en momentos en nuestra vida como hijos de Dios a tener que, hermano, llorar, pero llorar amargamente a solas con el Señor.
Gloria a Dios. Nos ha tocado que sufrir, nos ha tocado que decirle y gemir delante de Dios, porque el problema es grande, fuerte, y no hallamos para dónde agarrar. Gloria al Señor. Y no hallamos qué hacer, hermano. Y Dios está viendo desde los cielos en el momento de su angustia, en el momento de su problema. Él está ahí observando que nosotros corremos para un lado y agarramos para otro y no encontramos, hermano, el descanso para nuestra vida. Pero en el momento menos esperado, una mano preciosa desciende del cielo y empieza a sacarnos adelante con el poder que al Señor le caracteriza, por su grande amor que Él tiene con nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces el Señor nos reclama, ¿por qué ahora darle la espalda a Dios después de todo lo que Él hace por nosotros? Bendito sea el Señor. Pareciera que los seres humanos estamos en deuda con nuestros amigos. Pareciera que estamos en deuda con nuestro trabajo, con nuestra profesión, hermanos, por la forma con que dejamos el camino del Señor para dedicarnos a todos los quehaceres de este mundo. Pero muchas veces se nos olvida que nosotros, hermanos, somos deudores con nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así dice Romanos capítulo 8, verso 12. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, somos deudores, no a la carne. No a la carne. Somos deudores no a la carne, sino a aquel que nos ha dado la vida y nos ha dado la victoria hasta el día de hoy. Bendito sea Dios. Número 2. ¿Por qué hay muchos cristianos que se apartan de Dios? Porque no quieren oír la voz de Dios. En el Evangelio de Juan, en capítulo 6, el Señor reunido con los discípulos y una multitud, dice la palabra de Dios que el Señor empezó, hermanos, a predicar su palabra. Todos los que estaban allí habían sido testigos de lo que Jesús había hecho. Había sanado a los enfermos, había dado libertad a los endemoniados, había dado vista a los ciegos, había llegado un hombre que tenía 38 años de estar problemado. O sea, todos los que estaban allí conocían la obra del Señor Jesús. Le había dado de comer a miles de personas. En una ocasión a 4,000, a 5,000, sin contar los niños y las mujeres. Entonces todos los que estaban allí sabían muy bien, hermano, lo que el Señor era capaz de hacer. Pero se llegó el momento en donde el Señor tenía que olvidarse de las cosas terrenales y empezar a presentar su mensaje, su palabra, a lo cual el Padre le había enviado. Y cuando la Biblia dice que el Señor empezó, hermanos, a decirle: yo soy el pan que vino del cielo, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y las personas judías dijeron: ¿cómo es posible? Si el único pan que ha venido del cielo es el que Dios mandó a nuestros padres en el desierto. Pero el Señor dice: ese pan se lo comieron y allí terminó todo. Pero el que comiera de mí, del pan que yo doy, dijo el Señor, este tendrá vida eterna y no tendrá hambre jamás. Bendito el Señor. Entonces, cuando los religiosos, las personas empezaron a escuchar eso, dijeron: este blasfemias habla. Gloria al Señor. Y empezaron a sentir que la palabra del Señor era fuerte. Y dice la Biblia que uno a uno se empezaron a ir. Como en ese momento era la voz de Dios, era palabra de sanidad del alma que había. Ya no habían frijoles ahí, ya no había pan que comer. No estaba sanando enfermos en ese momento. Estaba enviando palabra del cielo, pero nadie la quería recibir. ¿Por qué hay muchos cristianos que se apartan de Dios? Porque no quieren oír la voz de Dios. Y los discípulos empiezan a ver que la gente se estaba yendo. Y le dicen al Señor: Señor, dura es tu palabra. Esta palabra es fuerte, Señor. Tu mensaje a estas personas no les agrada mucho. ¿Por qué no bajas un poco el tono de tu mensaje? Así dijeron los discípulos y Pedro, que era el más introvertido por ahí.
Y no vaya a creer que el Señor le dijo: Pedro, tienes razón, este mensaje es fuerte. No, hermano, si para curar la llaga debe de ser algo que duela, que sienta, hermano, que hay sanidad para la vida de la persona. Gloria al Señor. El Señor no le dijo a Pedro: Pedro, tienes razón. No, le dijo: Pedro, si tú quieres irte, andate también. Porque esto del evangelio de las cosas divinas no es a la fuerza, es voluntariamente. Todo aquel que niegue su vida por la causa de Cristo la ganará en la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué muchos cristianos se apartan de Dios? Porque no quieren oír la voz de Dios. Gloria al Señor. Mire cómo dice el verso 11 que leíamos del Salmo 81. Dice el Señor: pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel, dice, no me quiso a mí. Gloria al Señor. Mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Lastimosamente, hermano, hay muchos cristianos que se apartan porque no quieren oír la voz de Dios, sino que quieren oír la voz de las personas que les dicen que haciendo lo malo les irá bien. Mire cómo de tremendo. Gloria al Señor. Hay personas que quieren oír la voz de hermano, que alguien les diga que haciendo lo malo les irá bien, que viviendo en pecado serán felices. Eso le encanta oír en los oídos de la persona que no tiene temor de Dios. También, hermanos, quieren oír una voz que diga que se puede ser cristiano y vivir como inconversos. ¿Usted cree que a esta carne no le gusta pecar? Si esta carne, hermanos, el pecado lo anhela, lo desea y todo lo demás. Y cuando se lo come, lo saborea. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero la gente no quiere oír la voz de Dios. Eso es lo que sucede, hermanos, en muchas personas. Nos apartamos porque queremos oír lo que nos gusta. Como dijo el proverbista, hermanos, dice que son mejores las heridas del que ama y no los besos inoportunos del que aborrece. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Él quiere que lleguemos a su presencia. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que saber que aunque no queramos oír la voz de Dios, Él seguirá hablando. Aunque no queramos oír la voz de Dios, Dios siempre seguirá hablándonos. Él seguirá exhortándonos. La voz de Dios no se puede callar. Gloria al Señor. Dios siempre se irá hablando en nuestras vidas. Número 3. ¿Por qué hay muchos cristianos que se apartan de Dios? Porque solamente querían la ayuda de Dios, pero no lo querían a Él. Solamente querían la ayuda de Dios, pero no lo querían a Él. El Salmo 81:7 dice el Señor: en la calamidad clamaste y yo te libré y te respondí. Y en la segunda parte del verso 11 dice: pero tú no me quisiste a mí. Es que es bien fácil para nosotros los seres humanos recibir solamente las bendiciones que Dios nos da, pero recibirlo a Él como Señor, eso es lo que siempre el ser humano le ha costado. Recibirlo como Señor. Hay muchos cristianos que Dios, hermano, para ellos es solamente como un salvavidas. Que Dios solamente es como el médico de emergencia,
pero no es su Señor. Gloria al Señor. Pero no es su Señor. Hay muchos cristianos que queremos un milagro, que queremos sanidad, que queremos un empleo, que queremos, hermano, nuestros matrimonios restaurados, pero no queremos una vida de santidad. Pero no queremos una vida de santidad. Gloria al Señor. Por eso es que hay muchos que se les hace tan fácil darle la espalda a Dios, porque solamente quieren la bendición, hermanos, y no quieren al dador de la bendición. Gloria al Señor. Pero aunque quizás, hermanos, aunque alguien haya dejado al Señor, tiene que estar seguro que Él no le ha abandonado, que solamente Dios está permitiendo que camine por sus propios consejos. Y porque Dios es bien respetuoso, hermano. Dios no es como el diablo, que el diablo entra de la persona sin pedir permiso y hace lo que quiere y donde quiere. Pero Dios no es así. Dios, hermano, es bien caballeroso. Él quiere que el ser humano, que la persona le abra su corazón voluntariamente. Por eso es que Apocalipsis dice, hermanos, a través de su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué Dios permite, hermanos, que caminemos por nuestros propios consejos? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Será que Dios tiene la culpa? ¿Será que Dios es el culpable de todos los males que hay, hermanos, en el mundo entero? Dios nos ha dado un libre albedrío a nosotros. Que nosotros, hermanos, identifiquemos cuál es el bien y cuál es el mal. Y si a nosotros muchas veces nos va mal, no es por la culpa de Dios. Así que el problema es, hermano, que servirle al Señor, bueno, usted sabe que no es fácil. Pero fíjese que este mundo es pasajero. Este mundo es pasajero, hermanos. Imagínense que los años pasan bien rápido y que la juventud dura bien poquito y que los años, mientras van pasando, bueno, de hecho, desde que uno nace ya empieza a morir. Desde el momento en que nacemos ya empezamos a morir. Por supuesto, hermanos, en esta carne. Gloria al Señor. Pero ¿por qué Dios permite, hermanos, que caminemos en nuestros propios consejos? Cuando Dios vio que el pueblo de Israel no lo quiso a él, hermano, simplemente lo dejó que siguiera sus propios consejos. Y usted conoce la historia, que como no solo a Israel, sino como a toda persona que ha tomado la decisión de alejarse de Dios, no le ha ido nada bien. No le ha ido nada bien. Tal parece, hermanos, que las personas que se alejan de la voluntad de Dios, quizás como que se volvieran un poco masoquistas, porque el diablo, ¿cómo es que los trata tan mal? Y volver otra vez a esas andadas. Por una cosa tan sencilla. Bueno, hermano Francisco lo dijo la vez pasada, que nunca he recibido una oferta de este tamaño. Solo lo mismo y lo mismo. Y sucumbir en una miseria de lo mismo. Entonces no tiene caso, hermanos. Siempre es bueno, hermanos, que
nos acerquemos cada día a la voluntad de nuestro Dios. El versículo 12 de este salmo dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Y usted cómo va a creer, hermano? ¿O cómo vamos a creer que nuestros propios consejos, que nuestras propias decisiones sin Dios van a ser buenas? Si el Señor desde el principio nos dijo, hermanos, que el proceder del corazón del hombre es solamente al mal. Una persona, un corazón sin la presencia de Dios, hermano, todos sus pensamientos o la mayoría de sus pensamientos son malos. Son malos. Y es por eso que el Señor nos invita a que nuestra mente, dice que ya no sea nuestra mente, sino que sea la mente de Cristo. Que sea la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué Dios permite, hermano, que caminemos por nuestros propios consejos? Para que nos demos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo por habernos alejado de Él. Tenemos que reconocer que todo lo que la persona pierde por alejarse de Dios, por alejarse del camino del Señor, es algo fatal. El verso 13 del que leíamos dice el Señor: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Mire cómo dice el 14: en un momento hubiera yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Y todo lo que se estaba perdiendo el pueblo de Israel. El pueblo ha sido un pueblo muy sufrido, hermano, por muchas veces tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que sucede también, hermano, en la vida de nosotros. Si tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, fuera del alcance de nuestro Dios, siempre vamos a ir mal, de mal en peor. Gloria al Señor. Dice el Señor aquí que el pueblo de Israel, si no se hubiera alejado de Dios, tendría victoria y no el fracaso en ellos. Tendríamos victoria y no el fracaso. Gloria al Señor. Es que nosotros necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. No hay un segundo de nuestra vida que no necesitemos de la presencia de Dios. Y por todas estas cosas nosotros somos deudores, y como dice Pablo, no a la carne, sino a nuestro Dios, hermano, quien nos ha dado la victoria hasta el día de hoy. Si no fuera por el Evangelio, no hubiéramos conocido a muchas personas que conocemos. Si no hubiera sido por el Evangelio, no hubiéramos visitado lugares que hemos visitado. Si no hubiera sido por el Evangelio de nuestro amado y buen Salvador, quizás yo nunca hubiera conocido a uno de ustedes, ni ustedes quizás a mí, o viceversa. Pero cuántas cosas tan bonitas hemos recibido por causa del Evangelio. Pero cuánta bendición el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, hermanos, por causa del Evangelio. Cuántas victorias nosotros hemos obtenido, hermanos, por la pura misericordia de nuestro Dios. Si no hubiera sido por el Evangelio, no estuviéramos en este lugar. Quizás no estuviéramos con vida. Estuviéramos quizás
enterrados bajo ya, hermanos, 9/4 bajo la tierra, o estuviéramos en el mismo infierno. Pero un día la gran necesidad que había en nosotros, sucumbidos en la miseria, en la desesperación, y esperábamos y anhelábamos que alguien, hermanos, nos diera un antídoto para calmar aquel dolor. Y no solo dolor físico, dolor en el alma. Necesitábamos que alguien se acercara y tuviera un antídoto milagroso para dejar el vicio, quizá para dejar cualquier situación de enfermedad, de problema. Necesitamos que alguien se acercara y nadie se acercaba. Job estaba emproblemado y necesitaba que alguien aliviara su dolor. Y quizás dijo Job: ahí están mis amigos. Mis amigos van a venir y me van a dar una palabra de aliento. Mis amigos se van a acercar a mí y me van a dar la receta, el antídoto para poder salir de esta situación. Pero ¿qué hicieron los amigos con Job? Lo juzgaron sin conocer su causa. Es por eso que a veces nosotros, en nuestras preocupaciones, en nuestras situaciones difíciles, muchas veces es mejor venir al dador de la vida y contarle toda nuestra condición al Señor. Al Señor nosotros debemos de contarle desde lo más profundo de nuestro corazón. A Él, hermano, no esconderle nada y contarle al Señor toda nuestra verdad. Por supuesto, Él ya la sabe, pero Dios quiere que de nosotros salga de nuestra propia voz, que le contemos a Él sin reserva, sin dejar nada, decirle a Él toda la verdad. Gloria al Señor. Decirle al Señor toda la verdad. Tenemos que reconocer que apartados de Dios nada podemos hacer. Bendito sea el Señor. Pero los amigos que nos escuchan a través de la radio o de los presentes, que si tú te has alejado de Dios, Dios te pregunta hoy: ¿qué tal te va sin mí? De seguro tú tienes una respuesta. Y esa respuesta es: me está yendo mal. ¿Por qué no volver al camino del Señor nuevamente? ¿Por qué no acordarse de aquellos momentos tan preciosos que viviste cuando Dios estaba en tu vida? ¿Por qué no recordarse de aquel momento de desesperación cuando nadie quiso asistirte? El Señor estuvo allí para ayudarte. Gloria al Señor. ¿Por qué resentirnos cuando a veces llegan las pruebas a nuestra vida? Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me hará levantar. Aunque el Señor me matare, dijo Job, aún así en Él esperaré. Gloria al Señor. Mire, palabras tan convincentes de aquel hombre de Dios. Decir eso: aunque el Señor me matare, aún así en Él esperaré. Gloria al Señor. Y a veces nosotros, hermanos, por una simple cosa decimos: ya me voy a ir de la iglesia. Aunque Él me matare, aún así en Él esperaré. Gloria al Señor. ¿No cree que vale la pena servir al Señor? ¿No cree que vale la pena volver a nuestro Dios? Porque te has alejado de la presencia de Dios. No tiene caso que vivas así. Vendrá un día en que todos los seres humanos, absolutamente todos, incluyendo los 7,000 millones de personas que hoy en día tiene este planeta, nos presentaremos delante de nuestro gran Rey. ¿Y cuál va a ser, hermanos, lo que le vamos a contestar al Señor cuando Él nos pregunte: ¿qué hiciste con los 50 o 60 o 70 años de vida que yo te regalé? ¿Qué hiciste con ese tiempo que yo te di?
Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, hermano, que el Señor nos regala. Fíjese que a este mundo han venido personas y se han vuelto a ir y como si no vinieron. Sí, aquí han venido personas a este mundo, han venido a nacer a este mundo, que han venido y se han ido y como que si no vinieron a este mundo, que solo vinieron a ocupar un espacio que otro bien pudo ocuparlo y dar frutos como el Señor quiere que demos. Gloria al Señor. Por eso el Señor nos está preguntando hoy, si tú te has alejado de Él, ¿qué tal te va sin mí? Gloria al Señor. Fíjese que ya no debe esperar más la persona, el amigo, que se ha apartado de Dios. Debe de volver cuanto antes que sea demasiado tarde. Dios, hermano, a través de Oseas en el capítulo 14, verso 4, y con esto finalizamos, dice de la siguiente manera: yo sanaré su rebelión, los amaré, dice, de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Cuando la persona se aparta de Dios, la ira de Dios está sobre esa persona. Pero cuando reconoce y vuelve y se vuelve a acercar a su Creador, la ira de Dios se aparta y empiezan las bendiciones sobre cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. La pregunta era, dijimos, ¿qué tal te va sin mí? Una pregunta que hace el Señor: ¿qué tal te va sin mí? No sé si tenemos amigos en medio nuestro. Parece que por ahí están. ¿No quisieran volver al Señor nuevamente? Tenemos por acá a Delmi Noemí Ramos Amaya, a Miriam del Carmen Hernández. El Señor está hablando a cada una de sus vidas. ¿Será que ustedes viven mejor sin Dios que con Dios? De seguro que no. Sin Dios las cosas van de mal en peor. Pero hoy es el tiempo de decirle: Señor, aquí estoy, lléname una vez más con la presencia tuya y la vida será diferente. Claro, hay situaciones difíciles como hijos de Dios, pero esos no nos van a amedrentar. Somos hijos de un Rey, Dios Todopoderoso, y tenemos la firme convicción que de no sé de dónde el Señor hace tantas obras y milagros sobre nosotros que hasta el día de hoy todavía estamos en pie. ¿Qué dicen, amigas? ¿Ustedes se pueden reconciliar con el Señor el día de hoy? El Señor les está llamando. Puede ser que este sea el último mensaje que ustedes hayan oído y mañana ustedes se lamentarán. Nosotros los cristianos, hermanos, somos recordados en el infierno por los inconversos. Un día usted le predicó a alguien, le habló de la persona de Jesucristo y dijo: no quiero saber nada del Señor. Pero hoy que está sucumbido allá, está diciendo: hubiera ido mejor al hermano Francisco, hubiera ido al hermano Osmin, hubiera ido a la hermana Rosa. Somos recordados en el infierno por los que no quisieron reconocer a Cristo como su Salvador. Si no, llegamos al final. Le damos gracias al Señor, hermanos, por todo lo concedido. Nos despedimos ya de la radio, creo que ya estamos fuera del aire. Bendiciones a todos los hermanos en las diferentes partes que nos han escuchado en esta mañana.